Amén. Seguimos en nuestro viaje a la tierra prometida. Hoy día vamos a estar hablando de un sermón que lleva por título Moisés regresa a Egipto. Y dice así la palabra del Señor aquí en Éxodo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Amén. En este sermón, hermanos, vamos a revisar el regreso de Moisés desde Madián hasta Egipto, hasta la región de Gosén, que era donde estaban asentados los israelitas en ese tiempo. Recuerden ustedes que Moisés estuvo 40 años en Madián y ya vimos que acá en el monte Sinaí fue donde el Señor se le aparece en la zarza ardiendo, y ya es momento de que Moisés vuelva a Egipto y haga lo que el Señor le ha mandado. Y aquí debemos decir algunas cosas que son muy importantes para lo que hoy día vamos a estar viendo, porque vamos a llegar hasta el capítulo 7 con la ayuda del Señor de Éxodo. Y uno muchas veces se pregunta y vemos la historia bíblica y nos preguntamos por qué el Señor tardó tanto en, en permitir que Moisés vuelva a Egipto. ¿Por qué no lo hizo pasar un proceso corto de 2, 3 años en Madián, eh, y luego levantarlo como el libertador? Y es ahí donde debemos decir de entrada que el plan de Dios no falla y que no podemos apurarlo. Que el plan de Dios es de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a los tiempos que Él establece. Y lo que vamos a estar viendo hoy día es muy interesante, así que le voy a pedir que ponga mucha atención, porque vamos a volver junto a Moisés a Egipto y vamos a ver qué es lo que ocurre en el camino, porque en este camino vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Así que vamos a comenzar leyendo y tenemos nuestro primer punto de camino a Egipto. Y dice aquí el versículo 18: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Fíjense ustedes qué interesante el relato, porque Moisés huyó solo de Egipto, pero ahora Moisés no vuelve solo a Egipto. Ahora regresa a sus hermanos con su esposa e hijos. Esto nos habla algo de que para el Señor la familia es importante. Dios no llama a un hombre solo o a una mujer sola, sino que también su familia está involucrada en el plan de Dios. Y no me refiero solamente a los matrimonios, sino que todos los que viven en un hogar, todos los que viven en un hogar, sea padre e hijo, sean los que sean,
todos están involucrados en el plan de Dios. Sea un primo, sea alguien lejano, cuando uno está en el Señor, nuestra familia está involucrada en el plan de Dios. El versículo 21 nos continúa diciendo, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto es clave para la historia, porque aunque el Señor ya había dicho a Moisés que la salida de Egipto no sería de un momento a otro y que Faraón no los iba a dejar salir tan fácil, esto, lo que el Señor está agregando en el relato, que no lo habíamos leído antes, va a ser clave para lo que va a venir. Porque aquí el Señor le dice, yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. La mayoría de las traducciones, por lo menos en español, hablan del endurecimiento del corazón o terquedad del corazón. El hebreo de corazón, para la palabra corazón, es lev, que también es usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Esto nos habla de que lo que los faraones habían hecho con el pueblo de Israel no era solamente una estrategia política o militar, o eran muy sabios al no dejar que el pueblo siguiera creciendo, sino que esto nos recuerda que toda clase de maldad, toda clase de opresión, toda clase de injusticia, de genocidio, dictadura, sea lo que sea, todo eso proviene desde el corazón de las personas. Y uno se pregunta por qué el Señor no la hizo corta y barrió con todo Egipto y los exterminó de una vez y los sacó y saca a su pueblo de ahí. Es como cuando uno empieza con esas preguntas que uno le hace al texto bíblico y uno dice, ¿por qué el Señor no impidió la caída de Adán? ¿O por qué el Señor cuando vio que el diablo se estaba rebelando no lo exterminó junto con todos los ángeles rebeldes? No sé si usted se ha hecho todas esas preguntas alguna vez. ¿Por qué, Señor, no lo hiciste de esta manera? Y Romanos 11:33 del 34, fíjense lo que dice aquí el Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No podemos decirle a nosotros al Señor cómo hacer las cosas, porque su plan es perfecto, hermanos. El Señor desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña y nos recuerda que su plan es perfecto y que todo está bajo su mano soberana. No nos olvidemos de eso, que cada cosa sea pequeña, sea grande en nuestra vida, está bajo la mano soberana del Señor. Amén. ¿Lo creen ustedes? Aunque tenemos muchas dudas y cuestionamientos, debemos estar seguros de que Él mueve los hilos de la historia y nuestra historia también para su gloria. Versículo 22 nos continúa diciendo el texto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Cómo dice ahí el Señor? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eh, hay un sentimiento, hermanos, que no tiene comparación en este mundo, que es el sentimiento cuando uno tiene a su primer hijo o su primera hija en sus brazos. Quiero que ustedes recuerden ese momento, cuando ustedes recién ahí tienen
a su hijo recién nacido, y ustedes dicen, no hay nada que no fuera capaz de hacer por este niño o por esta niña. ¿Hay algo que no sea capaz de hacer por este niño o por esta niña? Y fíjense cómo el Señor está hablando en términos de un padre hacia su hijo. Por eso está diciendo el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esta primera vez, fíjense que esta primera vez que el Señor trata a Israel así, como de un padre a un hijo. ¿Qué es lo que uno ve ahí? La ternura de un padre. Porque un padre no solamente alguien que está, cierto, cuidando, supervisando, sino que un padre es quien intenta, cierto, tener una relación con su hijo. Porque si uno no es intencional con el hijo no nos peca al final, porque el hijo va creciendo, el pecado también va creciendo en el niño y finalmente va por naturaleza alejándose del papá de su mamá. Eso pasa en la adolescencia. Pero si el padre y la madre son intencionales y quieren desarrollar una relación con él, formar el corazón del niño, entonces eso va a ser diferente. Entonces lo que el Señor nos muestra acá es ese tacto que el Señor quiere tener con su pueblo. Es por eso que el Señor ha estado diciendo, yo he oído el clamor, he oído la aflicción y yo los visitaré, los he visitado. Y aquí, en estos dos textos, encontramos también algo que es muy importante para toda la historia bíblica, porque, porque Jesús viene y se presenta como el Hijo unigénito de Dios. Él se presenta así, como el Hijo de Dios. Y aquí tenemos una referencia clara a Cristo, hermanos. Además, recuerden que Cristo al nacer tuvo que huir ¿a dónde? ¿A dónde tuvo que huir el Señor? A Egipto, ¿cierto? Y ahí cuando leemos al profeta Oseas, el profeta Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. No solamente haciendo una referencia al pueblo de Israel, sino que también haciendo la referencia máxima a Cristo, que vendría miles de años después, para que se cumpla completamente esa palabra en Jesús. Y Moisés, fíjense lo que tenía que decir al faraón. Y aquí donde uno dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Y eso uno dice, ¿cómo Dios va a hacer eso? Porque uno no conoce el carácter de Dios que está en la Escritura, porque siempre uno ha escuchado este Dios de amor, ¿cierto? Que es un Jesús, ¿cierto? Con un corazón que quiere abrazar a todos, pero el carácter de Dios es más complejo que eso. No hay que ser simplista cuando hablamos acerca de Dios. A pesar de que en la teología se habla de la simplicidad de Dios, también se habla de todos los atributos del Señor. Y Moisés tenía que decirle al faraón que Dios tendría que matar a su hijo primogénito por la salvación de su pueblo y por la dureza de su corazón. ¿Se fijan cómo las familias están ligadas en esta historia? Porque primero vemos la familia de Moisés, ahora vemos la familia del faraón. Y fíjense que para que el pueblo de Dios fuera salvo, un primogénito tenía que morir. ¿Referencia? Yo creo que sí. Entonces, vemos dos cosas, la familia del pacto y la familia del faraón. Veremos la gracia de Dios por un lado y la ira de Dios por el otro lado. Y aquí, que alguien me ayude a leer el versículo 24, por favor. Porque aquí donde uno dice, ¿qué pasó aquí de un momento a otro? Hermano Mauricio, dale. Y aquí uno exclama, ¿cierto? ¿Un qué? Claro, algo así. Fíjense que en el versículo anterior, Dios está hablando de la muerte del primogénito del faraón, pero ahora, tres doritos después, vemos una posible muerte de Moisés.
Y aquí no, no vamos a caer en ninguna especulación respecto a cómo se le apareció Dios a Moisés, porque lo único que el texto nos indica es que el Señor estaba a punto de derramar su ira y enojo sobre Moisés. Y aquí quiero que ustedes se queden con algo que es muy clave para la historia, que el pecado tiene sus consecuencias, sea quien sea la persona. Nadie se libra de las consecuencias del pecado. Y eso es algo que vamos a aprender en este viaje también, pero que quiero mencionarlo como, como algo preliminar a lo que vamos a ver en los próximos sermones. Y fíjense lo que pasa en el versículo 25. La esposa de Moisés actúa. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Aquí vemos cuál era la razón de por qué el Señor estaba enojado con Moisés. Moisés no había circuncidado a su hijo. Y recuerden que la circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento. Y era un pecado grave delante del Señor no dar la señal a los niños. Calvino comenta algo interesante y lo parafraseo un poco. Nunca se le habría ocurrido a él o a su esposa circuncidar al niño para apaciguar la ira de Dios. Concluyo sin vacilar que se declaró venganza contra Moisés por su negligencia, que estaba relacionada con pecados aún más graves, porque no había omitido la circuncisión de su hijo por olvido, ignorancia o descuido solamente, sino porque era consciente de que era desagradable para su esposa o su suegro. Recuerden que aunque el suegro era sacerdote de Madián, dijimos que era muy probable que esa vida que ellos llevaban haya estado mezclada con otras cosas paganas y que no circuncidaran a los niños. Por lo tanto, no sea su esposa debería pelear con él o su suegro lo molestaría, él preferiría complacerlos que dar ocasión a divisiones, enemistades o disturbios. Mientras tanto, sin embargo, por el bien de los hombres, no obedeció a Dios. Este trato falso no fue una ofensa ligera, ya que nada es más intolerable que defraudar a Dios de su obediencia debida para complacer a los hombres. El pecado de Moisés no solamente no fue circuncidar a su niño. Ya, entonces, el pecado de Moisés era muy grave porque no solamente se trataba de que no haya circuncidado a su niño, sino que lo había hecho para agradar a los hombres, para no tener problemas con su suegro, para no tener problemas con su esposa. Y recuerden algo, la fe de Moisés está madurando. Y en esta ocasión Dios muestra su carácter a Moisés y también le enseña que nadie está libre de las consecuencias del pecado. Nadie está libre, hermanos, de las consecuencias del pecado, por lo menos las consecuencias temporales del pecado, las consecuencias terrenales del pecado. Si alguien se porta mal, si alguien quiere eh, irse con otra persona que no sea su cónyuge, si alguien quiere irse ahí a vivir una vida escandalosa, si alguien quiere eh, irse de chipe libre por ahí, si alguien quiere tomarse un tiempo para él y hacer cosas que no tiene que hacer, ese pecado va a traer consecuencias. El pecado de Faraón iba a tener consecuencias, pero ahora el pecado de Moisés estaba siendo juzgado por Dios. Sin embargo, fíjense a quién usó el Señor. ¿A quién usó el Señor? A a su esposa. El Señor usa a nuestras esposas. Porque ¿quién es el que tenía que hacer ese trabajo de circuncidar al niño? El papá tenía que hacerlo. Ay, Señor, está hablando a los papás. Me habla a mí.
Entonces, esta mujer venció sus sentimientos maternos porque ¿qué mamá va a querer cortar a su hijo? Nadie, ¿cierto? Qué difícil. A menos que estén en la selva y tengan que extraerle una sanguijuela o lo que sea. Pero nadie corta a su hijo en el día a día. Y ella misma, por medio de uno de los pedernales afilados que abundan en el desierto, un pedernal son unas piedras bien filudas que hay en el desierto y que a veces se usan para hacer fuego. Esas son los pedernales. Entonces esta mujer hizo la operación que su esposo, que tenía la obligación de hacerla, no fue capaz de hacer. Y habiendo traído esa evidencia de sangre, exclamó en la penosa alegría de sus sentimientos que por amor a él, ella había arriesgado la vida de su hijo. ¿Sabe lo que nos muestra esto? Que el plan del Señor incluye la santificación de todas las áreas de nuestra vida. Al Señor no se le escapa nada. No hay ningún recoveco, no hay ningún rinconcito de tu corazón que el Señor no vaya a santificar o que el Señor no vaya a sacar a la luz. Porque quizás Moisés, imagínense, 40 años estuvo en Egipto, después 40 años en Madián, tuvo sus hijos, no lo había circuncidado, y ya cuando volvió a Egipto, el Señor se le aparece a casi vengarse de él, pero el Señor mostró su gracia también, usó a su esposa para poder bendecir la vida de su esposo y poder seguir el camino. Así que hermanos, yo les aseguro que el Señor no va a dejar ningún tornillo suelto en nuestra vida, ¿ah? Sino que con su poder nos va a ayudar para que nosotros conozcamos a Dios y nuestras familias conozcan quién es Él. Porque ¿qué es lo que tienen que ver nuestros hijos en nosotros? ¿A quién? A Cristo. No tienen que decir, no, mi papá es un gruñón, no, mi papá, no, yo le tengo miedo a mi papá. Sino que ellos tienen que ver a Cristo en nosotros y ellos tienen que cuando sean más grandecitos y vayan comprendiendo, ellos tienen que decir, así es Dios, así es, así es, así es mi Padre, así es Dios, así es el Dios que mis papás predican. El Señor nos ayude, hermanos. Tenemos un gran desafío y vamos a ir viendo cómo el Señor nos plantea los desafíos de crianza en esta historia. Punto 2, el encuentro de Moisés con sus hermanos. Versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Aarón, wow, aquí aparece Aarón en la escena. Aarón estaba acá en Gosén. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios. ¿Dónde está el monte de Dios aquí? Monte Sinaí. O sea que Moisés venía por acá y se encontraron acá en el monte Sinaí. Acuérdense que dijimos que el viaje tardaba para allá unos 3 a 5 días y Aarón, el hermano de Moisés, quien se había nombrado, pero que hasta ahora no había participado, ahora obedece al Señor, llegan al mismo monte de la zarza ardiente y se encuentra con su hermano y le besa. Uno lee este versículo, se lo salta, porque quizás quiere terminar rápido su lectura, pero aquí nosotros vivimos, ¿cierto?, en la época, ¿cierto?, de las teleseries, de las novelas, de las películas, del cine, y, y de repente hay reencuentros en las películas o en lo que sea, que a uno le llegan, y sobre todo esos reencuentros que están basados en hechos reales. Cuando la Chilindrina se reencuentra con Don Ramón,
No sé si lo han visto ese reencuentro y le ponen esa música bien emotiva. Pero piensen en esto. Moisés tuvo 40 años en Egipto. 40 años en Egipto y después de esos 40 años desciende a ver a sus hermanos. Es decir, que yo calculo que en 40 años en Egipto y después de 40 años volvió a ver a Aarón. El texto ni siquiera dice si volvió a ver a Aarón después de que descendió a los hermanos que estaban sufriendo en Egipto. Y después Moisés huye a Madián 40 años más, es decir, que si sumamos 40 más 40, tenemos 80 años, y en 80 años no había visto a su hermano Aarón. O sea que la última vez que lo vio, quizás Moisés ni siquiera tenía memoria de su hermano Aarón. Quizás quizá le habían contado que tenía un hermano, pero acuérdense que Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo oculto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo estuvo oculto antes de irse a Egipto? 3 meses, ¿cierto? 3 meses estuvo oculto. Es difícil ocultar a una guagua de 3 meses, por cierto. Entonces, después de una separación, yo creo que de 80 años, su encuentro sería feliz para los dos. Y es por eso que se dan un beso. En ese tiempo, y bueno, hasta el día de hoy también, eh, la gente árabe se daban un beso a cada lado de la cabeza. Y piensen que Aarón fue la primera persona de su familia con la que se encontró luego de 80 años, solo, sin nadie de su patria en Madián, imagínense, 80 años, toda una vida prácticamente. Acuérdense que Abraham salió de Ur y ya tenía casi 80 años. Y aquí en el versículo 28 dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea que ya tenemos a Moisés acá en Gosén, ya volvió a Gosén. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Acuérdense que Aarón es la voz de Moisés. Y Moisés aquí repite las señales que Dios le había dado en la zarza ardiente. La vara se convierte en serpiente y luego Moisés la toma por la cola y vuelve a ser vara. Moisés mete su mano aquí en su pecho, la saca y su mano está leprosa, la vuelve a guardar en su pecho y al sacarla está como una mano normal. Y dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas debe ser adoración. Y aquí vemos el uso que Dios da a las señales y a los milagros. Porque recuerden que Moisés no iba a llegar diciendo, bueno, estuve 40 años en Madián y cuando estuve ahí se me apareció Jehová, yo soy el que soy, en una zarza ardiendo. Él estaba ahí en medio de la zarza y luego convirtió esta vara en serpiente, yo después la tomé. Luego metí mi mano en el pecho y salió como lepra y después salió normal. Ellos no iban, él no iba a llegar contando esa historia sin una evidencia. Y no iba a llegar contando todas las palabras que el Señor le había dado sin una evidencia clara. Ellos obviamente no le iban a creer. Por eso es que Dios acompaña a sus profetas con señales y milagros. Las señales no eran para que el pueblo supiera acerca de la existencia de Dios, sino para que entendieran que el mensaje que Dios
había hablado por medio de Aarón y entregado a Moisés era infalible e inerrante. Por eso es que el pueblo se inclinó y adoró, porque entendieron que el Señor había escuchado su aflicción y que los había visitado. Y esto marca un antes y un después, hermanos, porque ahora vamos a ver el primer encuentro de Moisés y Aarón ante Faraón. Y aquí llegamos a nuestro tercer punto, Moisés y Aarón ante Faraón. Y antes de que podamos leer estas cosas, medita un momento. ¿Cómo habrá estado el corazón de Moisés y Aarón antes de llegar delante del faraón? ¿Cómo habrá estado esa vara de Moisés ahí? Yo creo que tenían nervios, ansiedad, con muchas preguntas acerca de cómo iba a reaccionar Faraón. Dios ya les había anticipado varias cosas, pero a ciencia cierta no sabían cómo sería este primer encuentro. Y aquí llegamos a Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos el corazón del faraón, porque quién era el monarca más grande en el tiempo, en ese tiempo en la historia? El faraón. No había nadie más grande que él en el mundo. Como cuando, como cuando Jesús nace y Herodes dice, el orgullo, ¿alguien más va a ser el rey que yo? Entonces aquí vemos a Faraón, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Voy a tomar agua, esperen. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Wow. Si ustedes se dan cuenta, el primer encuentro que Moisés y Aarón tienen con Faraón, Moisés no presenta ninguna señal, no presenta ninguna señal delante de Faraón. Simplemente tienen esta conversación. Y Faraón toma una determinación. Estos están ociosos, están flojos. Y como están flojos, les voy a quitar la paja para que hagan el ladrillo. Y van a tener que hacer la misma cantidad que hacían antes, pero ahora sin la paja van a tener que eh, recoger la paja por ellos mismos. Vemos de los versos 10 al 14 que la situación empeoró mucho, tanto así que se les decía, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? No irán a un grato ambiente laboral.
Y cuando se quejaban contra Faraón, él les decía, estáis ociosos. Sí, ociosos. Es como cuando uno, ¿a quién le gusta que le digan que no hace nada? A nadie, ¿cierto? Y el Faraón, estáis ociosos, sí, ociosos, esto no están haciendo nada. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y ahora el pueblo habló con Moisés y Aarón. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en las manos para que nos maten. El mismo pueblo que había adorado a Dios, porque había creído en sus palabras, ahora está cuestionando lo que estaba ocurriendo. Y el mensaje que habían recibido es que iba a haber oposición, que no sería fácil. Sin embargo, vemos que al parecer la situación era mejor para ellos antes de que Moisés llegara. Es como que Moisés y Aarón llegaron y desde ese momento se volvieron abominables delante de Faraón y de sus siervos. Pero acuérdense que estuvieron 80 años de la misma manera. Es paradójico, hermanos, pero así es nuestra reacción cuando las cosas no andan bien en nuestra vida. Es exactamente lo mismo. Quizás no le decimos a Dios, Dios, pero ¿por qué? Pero nuestro estilo de vida al final es un estilo de vida que está en una queja indirecta hacia Dios. Punto 4, Dios recuerda su pacto una vez más. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Fíjense ahora lo que pasa. Está todo, está todo saliendo mal, por así decirlo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges? Ahora la aflicción ya no venía, parece, de los egipcios, ahora la aflicción venía de Dios. ¿Para qué me enviaste? Porque, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Muchas veces vemos la salvación lejos de nosotros. El sufrimiento, hermanos, golpea nuestra puerta y cuestionamos nuestro rol. Cuestionamos a dónde el Señor nos puso. No veo cambios en mi hijo. No veo cambios en mi esposo, en mi esposa. No me pescan los hermanos. No pescan al pastor. Es un, un ejemplo. No se persigan. Ni el perro me ladra. Bueno, el perro ese ladra harto, así que los perros que tienen ustedes. Pero hermanos, vienen las pruebas, viene el sufrimiento, vemos el pecado de otros, vemos nuestro propio pecado, nuestras propias caídas, nuestras propias malas actitudes, y vemos la salvación lejos de nosotros como que el Señor no estuviera haciendo nada. Así somos, hermanos, así somos. Y uno, y uno ve a la otra gente cuando uno ve al pueblo de Israel y uno dice, ¿con qué cara? ¿Con qué cara Moisés le dice eso a Dios? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Pero ese somos tú y yo, hermanos, hablándole a Dios. Así es nuestra naturaleza, desconfía del pacto de Dios. Por eso Dios nos da su palabra y señales que nos recuerdan su gracia y sus promesas. Salmo 22.
Acompáñeme al Salmo 22, porque aquí se pone interesante. Recién se pone interesante, imagínense. Salmos 22. Fíjense lo que escribía el salmista. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Si ustedes se dan cuenta, ni el pueblo ni Moisés veía la salvación de Dios, solo veían más aflicción y que nada mejoraba, pero ellos no entendían que ese era el camino. Si tú te metes, hermanos, a la oración con seriedad, tú no vas a ver un camino color de rosa. Pero vive relajado, vive tu vida cristiana relajada, vive tu vida cristiana vilsipap, y vaya a ver que todo va a estar bien. Pero métete una semana así en seriedad en la oración y vaya a ver que parece que va a ser peor. Porque el camino de Dios para santificarnos es el sufrimiento. No hay otro camino, hermanos. No hay otra forma. Si tú le pides al Señor, cámbiame, Señor, dame un verdadero arrepentimiento, el Señor te va a poner a prueba y va a probar justo esa área que tú ves que no hay cambios. Si, si por ejemplo yo le estoy diciendo al Señor, Señor, trabaja con la paciencia con mi hija, ayúdame a tener paciencia con mi hija, el Señor no va a hacer que mi hija sea una palomita que no haga nada, sino que el Señor va a usar la vida de mi hija para producir la vida de Cristo en mí, para que yo pueda amar a mi hija y no pueda enojarme cuando no quiera hacerme caso y cosas así. Señor, cuando uno le dice al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, tampoco va a ser que tu esposa ande ahí diciéndote amén a todo, sino que le va a dar quizás la peor semana a tu esposa, porque es fácil amar cuando todo está bien, pero cuando hay enfermedad, cuando quizás no, la esposa no están teniendo una buena semana, eh, ahí es donde el amor se pone a prueba. Cuando Cristo va a la cruz, muchos de sus discípulos querían impedirlo y hasta el final lo intentaron, porque Jesús sabía desde que llegó al mundo y desde antes de la fundación del mundo que el sufrimiento era la única forma de salvar a su pueblo. Es por eso que el Señor, incluso cuando Pedro saca su espada, porque fíjense cómo era Pedro, andaba con la espada ahí con el maestro. Es como que uno sale a predicar así con un revólver o con una cortapluma. Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco. No les voy a decir cómo le decían después a Malco. Bueno, fue unos segundos en realidad, pero quedó así para siempre. Pero cuando Pedro hace eso, el Señor le dijo a Pedro, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Tengo que beber esa copa. ¿Qué es lo que querían los discípulos? ¿Qué es lo que quería el pueblo de Israel cuando Jesús estaba aquí? Un libertador fuerte, un guerrero con ejércitos que los liberara de la opresión romana. Va a sonar quizás controversial, pero ellos querían un golpe de Estado que los liberara de la opresión romana. Por otro lado, los israelitas en Egipto querían una liberación más rápida. Y ni siquiera Moisés se veía a sí mismo como un libertador, pero con todo eso, ese era el plan de Dios.
Moisés, hermanos, con una vara, un pastor de 80 años, un viejo, un anciano, paseando por las calles de Gosén, trayendo el mensaje de Dios. Cristo colgado en una cruz, agonizando. Y dice Lucas 23:35 que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El escenario de la cruz, hermanos, no era el escenario, no es el escenario esperado para ningún héroe, para ningún superhéroe. Si uno quiere ver a un héroe, si uno quiere ver a un libertador, uno espera a un guerrero con un ejército que vaya y que por último dé su vida ahí y que pelee y salga victorioso y que levante las cabezas de sus enemigos. Esa es nuestra imagen muchas veces que tenemos de los héroes, de los libertadores. Pero aquí tenemos al Señor colgado en la cruz. Y aún los gobernantes, imagínense, no, no dudo que Faraón se haya burlado en su corazón de Moisés y Aarón. Incluso los dejaron entrar fácil, porque ¿quién iba a ir delante de la presencia de Faraón que fuera una amenaza? Nadie. Pero los dejó entrar fácil, ¿por qué? Un pastor de 80 años y Aarón tenía 3 años más que Moisés. ¿Qué van a hacer estos viejitos acá? ¿Qué le van a hacer a mi imperio? Y cuando Cristo estaba colgado de la cruz, dice la escritura que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vámonos a Éxodo 6, Éxodo 6:1. Cuando parece que las cosas están saliendo mal, cuando vemos que las cosas no mejoran. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré por vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Cuando Cristo clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De una forma nos está diciendo: mi desamparo, mi soledad en la cruz te asegura que no serás desamparado y que el yo soy el que soy, fiel y verdadero, omnipotente, será tu Dios y el de tu familia, y nunca te dejará y nunca te desamparará. El único justo que ha sido desamparado es Jesús en la cruz del Calvario, para que ni tú ni yo experimentemos un segundo de nuestra vida el desamparo de Dios. Ni tú ni yo ni nuestra familia.
Es por eso que debemos todos los días decirle a nuestros hijos, Dios está contigo, donde quiera que tú vayas, en el colegio, en los juegos, donde quiera que tú estés, Dios está ahí contigo para cuidarte y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No los juzgo, no los condeno, porque cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos ahí pasando ese tiempo quizás depresivo, ese tiempo de tristeza, ese tiempo donde quizás tenemos nuestra mente bloqueada, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero aún así el Señor nos está hablando y nos habla a través de los Moisés que Él levanta en nuestra vida. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través del pastor, nos habla a través de nuestros papás, nos habla a través de nuestros hermanos que están a nuestros lados, nos habla a través de nuestra familia, nos habla a través de las noticias, nos habla en las redes sociales. El Señor está hablando a nuestras vidas y nunca va a dejar de hacerlo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? En terreno la cosa es más fea de lo que uno piensa. Acuérdense de que Moisés ahí en Sinaí ya le había dicho al Señor, yo soy torpe de labios. No soy elocuente, soy tartamudo. Y ahora in situ, con todas las señales que le había mostrado, se dio cuenta de que los hijos de Israel no lo escucharon y cómo Faraón lo iba a escuchar. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí en los versículos 14 en adelante vemos la genealogía eh, de Moisés. Y si ustedes se dan cuenta, hasta el momento no había aparecido. Pero eso tiene el propósito de poder autenticar la descendencia tanto de Moisés como de Aarón, porque los dos fueron encargados de desempeñar una parte tan importante en los asuntos llevados a cabo en la corte de Egipto, y después ellos fueron elevados a puestos muy altos en la nación de Israel. Entonces, por eso era muy importante que quedara ahí su linaje trazado correctamente. Y aquí llegamos a Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de, ¿cuánto tenía? 80 años. Y Aarón de edad de 83 años. Es decir, que cuando Moisés era un recién nacido, Aarón ya andaba por ahí caminando con 3 años. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Ponte de pie, querido hermano. Vamos a orar al Señor.